República Dominicana festejó el 180 aniversario de su independencia. Todos sabemos que además de los actos festivos, fruto de este gran acontecimiento histórico, específicamente para nuestro país, también ocurre lo que manda la Constitución en su artículo 141, creo, no estoy muy seguro, pero ese es uno de ellos, donde ordena al representante del Poder Ejecutivo, en este caso al presidente de la República, rendir cuentas sobre todo el acontecer del año pasado, en este caso el año 2023, ante la Asamblea Nacional, léase congresistas, diputados y senadores y ministros invitados del gobierno, funcionarios, otras actividades, otro tipo de elementos que conforman la asistencia en la Asamblea Nacional. Como primer dato, tengo que decirles que ayer fue, en la rendición de cuentas del día de ayer, la asistencia que yo haya visto y que yo recuerde, fue con la mayor cantidad de personas en los últimos años. Habían casi 1.200 personas entre invitados y congresistas en esa rendición de cuentas en la Asamblea Nacional, en la sede del Congreso Nacional de la República Dominicana. El presidente Abinader agotó aproximadamente 1 hora y 55 minutos informando al pueblo y a la Asamblea Nacional de todo lo que ocurrió, es decir, rindiendo cuentas de todo lo que ocurrió en el año 2023. Y al mismo tiempo, como este es su última rendición de cuentas de esta gestión, es decir, del 2020 al 2024, también hizo un repaso, ¿no?, de todo lo que ha acontecido, no solamente en el año 2023, sino también desde el 2020 que tomó posesión hasta el 2024. Ven aquí, dirección. Bien, entonces les decía que esta rendición de cuentas del día de ayer del presidente Abinader tuvo esa característica especial. Última rendición de cuentas de esta gestión, de este cuatrenio, donde él preside el gobierno a través del Poder Ejecutivo, siendo el presidente de la República. De mi parte, yo sé que ustedes muchas veces ya desde ayer, a través de los diferentes medios de comunicación, han podido observar, leer y asimismo formarse sus opiniones respecto a todo lo que dijo el presidente Abinader en el día de ayer en esa rendición de cuentas. Yo por mi parte quiero hacer una pequeña síntesis de los aspectos que humildemente yo analicé y noté que fueron los más relevantes, vuelvo y repito, desde mi punto de vista. Por eso, mis comentarios y mis análisis en el día de hoy sobre la rendición de cuentas las voy a dividir en 3 partes. Primero, la parte de la introducción del mismo discurso de rendición de cuentas, es decir, del inicio. El presidente Abinader hizo todo un recuento histórico de la fecha que para nosotros los dominicanos es muy importante porque marca la independencia de la República Dominicana. En el caso de esta vez se cumplen 180 años y el presidente abordó de una manera cómoda, ágil, los aspectos históricos que nos marcaron desde hace 180 años como libres y soberanos, enumerando y mencionando las figuras de los 3 padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella, lógicamente. La segunda parte, desde mi óptica, se paseó por todo lo que es el aspecto, el espectro y el quehacer económico de la República, no solamente, como dije hace unos instantes, en el año pasado, como manda la Constitución, o sea, el 2023, sino también hizo unas comparaciones en cifras en el aspecto económico desde el 2020 a la fecha. E incluso comparó con los gobiernos anteriores y mencionó en algún momento la palabra o la expresión de los gobiernos de los últimos 16 años, haciendo referencia clara a los gobiernos del PLD que hasta el 2020, con la excepción del 2000-2004, fueron los que gobernaron el país.
Bien, en el aspecto económico el presidente mostró, y ahí es donde yo quiero detenerme, con cifras que mucha gente, y es quizás su trabajo, me refiero a la oposición, como siempre ocurre, o como casi siempre ocurre en este tipo de eventos, denostó, no le dio importancia, incluso algunos llegaron a decir que eran cifras maquilladas y mentiras en buen dominicano. Por eso quiero hacer hincapié en que el presidente, las cifras que mostró o que dijo en el día de ayer de los aspectos económicos de su última gestión 2023, del año 2023, se basó, se apoyó en datos, usando como fuente datos, además de los datos oficiales del gobierno en términos económicos, de organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los calificadores de riesgos Standard & Poor's, Moody's, alguna que otra ONG económica internacional. O sea, que lo que dijo, las cifras que mostró, se basó básicamente en ese tipo de fuentes. Y yo decía que para mí era muy importante esto porque en el mundo económico globalizado que vivimos hoy en día, esos organismos, además de cumplir con el rol de su formación en términos económicos y con sus beneficios lógicos y obvios, son el referente a nivel mundial de cómo andan, a través de sus informaciones, de cómo anda la economía de los diferentes países en el mundo. Por eso, el presidente se refirió, por ejemplo, a que el crecimiento económico de la República Dominicana en los últimos años promediaba un 6.4% y que el año pasado obtuvimos también, en términos de crecimiento económico, una cifra parecida. Dijo que el Producto Interno Bruto del año 2023 fue de 2.6% y algo. Dijo también el presidente Abinader que el ingreso o la renta per cápita de todos los dominicanos, que en el año 2019 fue de 8.500 y tantos dólares por persona, en el año 2023, a diciembre del 2023, aumentó a 11.100 y tantos dólares por persona, que ese es un dato muy interesante. En términos macroeconómicos, ese es un dato muy interesante porque, como les dije al principio, los indicadores internacionales económicos se fijan mucho en esos datos, sobre todo para las inversiones extranjeras en términos de dinero, en este caso de dólares, que pueden llegar al país, entre otros rubros. El presidente Abinader también mostró y dijo que el año pasado, en el 2023, la República Dominicana recibió como inversión extranjera 4.836 dólares, que es un dato muy importante, porque en el momento en que una economía como la nuestra, del tamaño de la nuestra, con los elementos y las variables específicas de la nuestra, 4.800 y pico de dólares como inversión extranjera, hablan bien, porque hablan de la confianza que tiene el inversionista extranjero en términos de seguridad jurídica, en términos de eficiencia y en términos, lógicamente, de sus beneficios. Pero también habla bien porque una inversión extranjera adecuada para el tamaño de una economía específica habla de un crecimiento y de una generación de más empleos, porque ese dinero, aunque sea extranjero, a la hora de operar en el país, fomenta el aumento en el empleo, fomenta el aumento en el desarrollo económico y fomenta el movimiento de la economía en la República Dominicana. También, luego de dar esos datos macros, el presidente Abinader, como yo dije ayer, presentó la joya de la corona en términos de la gestión que fue en el sector turismo. Se apoyó en tres grandes pilares: el sector turismo, el Banco de Reservas y Punta Catalina.